Saludos amigos de YouTube, una vez más Víctor te saluda el día de hoy. A continuación resolveré el siguiente problema, pero antes te invito a que te suscribas a mi canal, le des me gusta al video y compartas con tus amigos, en caso de que el video sea útil para ti, que con este sencillo gesto me ayudarás un montón. Bueno, pues comencemos. El problema dice, determine la fuerza resultante que actúa sobre el gancho. Entonces, en este caso están actuando dos fuerzas. Recordemos que en 3 dimensiones, así mismo como lo hacíamos con 2 dimensiones, para poder sumar yo dos fuerzas, porque me pide determinar la fuerza resultante, yo debo sumar estas dos fuerzas. Pero para poder sumar estas fuerzas, yo debo saber sus componentes en el eje X, en el eje Y y en el eje Z, para poder realizar la suma entre estas dos fuerzas, ¿sí? Entonces, en este tipo de ejercicios, si nos pide la fuerza resultante, debemos nosotros encontrar las componentes de las dos fuerzas, ¿sí? Entonces, el primer paso, como siempre, vamos a hacer nuestro propio diagrama de fuerzas, ¿sí? En este primer diagrama vamos a hacer un plano cartesiano para cada fuerza, ¿sí? Para evitar una confusión y el entendimiento sea mucho mejor. Entonces, dibujamos un plano cartesiano, eje X, eje Y, eje Z. Dibujamos nuestra fuerza, que es de 500 libras, su dirección está dada mediante este pequeño triángulo conocido como triángulo pitagórico. Y veamos una característica especial de esta fuerza. Si nos damos cuenta, las componentes de esta línea, esta es una línea paralela al eje Y esta es una línea paralela al eje Z, y si nos damos cuenta no hay ninguna línea paralela al eje X para esta fuerza. ¿Qué me da a entender esto? Me da a entender que esta fuerza no tiene componente en el eje X. Quiere decir que mi fuerza 1 en el eje X es 0, ¿ya? En este tipo de ejercicios. Entonces, ahora que ya sabemos eso, vamos a identificar las componentes de manera gráfica. Recuerden que las componentes siempre dibujamos desde el origen hacia los ejes. Comenzamos con el eje X. En este caso, como la fuerza 1 en el eje X no tiene componente, no dibujamos nuestra componente en el eje X. Vamos con el eje Y. Desde el origen iría hacia acá, hacia la derecha. ¿Por qué? Porque acá está esta línea. Es la línea que choca al eje. Siempre buscamos la primera línea que choque al eje, ya sea a la izquierda o a la derecha. En este caso es a la derecha. Entonces, desde el origen hacia acá estaría mi fuerza en el eje Y. Vamos con mi eje Z. Mi componente en el eje Z, igualmente, desde el origen iría hacia arriba o hacia abajo. Depende donde la componente de la fuerza choque al eje Z. En este caso, esta línea choca al eje Z aquí. Entonces, desde mi origen hacia acá va a estar mi componente en el eje Z de mi fuerza 1. Siempre van a chocar una vez con el eje, ¿sí? Así que no hay que decir, ¿y cómo sé si choca abajo o choca arriba? Depende de la gráfica y solo va a chocar una sola vez, ¿ya? Entonces, una vez planteado esto, dibujamos nuestras componentes, mi fuerza 1 en el eje Y, mi fuerza 1 en el eje Z. Ahora sí, ahora que ya sabemos las componentes, retiramos el triángulo que nos interesa, que siempre va a ser el que va a estar señalado, en este caso solo este triángulo de color rojo. Entonces, vamos a retirar este triángulo, ¿sí? Entonces, este lado, ¿qué lado sería? Mi fuerza 1 en el eje Y. Este lado, ¿qué sería? Recuerden que este lado de aquí es igual de acá, es un paralelogramo, así que los opuestos son iguales. Este sería mi fuerza 1 en el eje Z. ¿Y este qué lado sería? Sería mi fuerza 1 de 500 libras. Retiro este triángulo y tengo los siguientes. Este lado de 500 libras, este es mi fuerza 1 en el eje Z, mi fuerza 1 en el eje Y mis ángulos directores coordenados, ¿sí? Aquí de manera gráfica yo sé que el ángulo recto está acá. Recordemos que donde choca el eje Z, cuando chocan dos ejes, ¿sí? No importa cuáles sean, si chocan dos ejes, ahí se va a formar un ángulo de 90 grados, ¿sí? No hay fórmula, eso es una regla, ¿ya? Porque son perpendiculares estos ejes entre sí. Entonces, este es eje Z, este es eje Y. Aquí hay un ángulo de 90 grados, ¿sí? Es por eso que yo sé que el ángulo está aquí de 90 grados. Esto es un triángulo rectángulo. Lo mismo que hice para mi fuerza 1, voy a hacer para mi fuerza 2. Entonces, primer paso, vamos a dibujar nuestra fuerza 2, ¿sí? Tenemos nuestra fuerza 2 que tiene una fuerza de una magnitud de 800 libras. Y en este caso, su dirección está dado mediante estos dos ángulos conocidos como ángulo transversal, debido a que se encuentra en el plano XY, este ángulo de 30 grados. Y este ángulo azimutal, debido a que se encuentra formado con el eje Z, ¿sí? Debido a que el triángulo que se forma aquí está relacionado con el eje Z. Entonces recordemos que habían los ángulos directores coordenados y los ángulos transversal y azimutal. Si no debemos confundirnos, en este caso estos son ángulos transversal y azimutal, debido a que los ángulos se están formando, por ejemplo, se forma con el eje X y la diagonal.
mientras que con este ángulo de aquí se forma entre la fuerza y esta diagonal de acá. Y recordemos que los ángulos directores coordenados se forman con la fuerza y el eje X, el eje Y o el eje Z. Aquí ninguno se forma con ninguno de los ejes, por lo tanto yo sé que estos ángulos son los que dije anteriormente. Una vez que nosotros hayamos dibujado esto, nuestro siguiente paso es identificar las coordenadas, las componentes de la fuerza. Entonces nos damos cuenta, esta línea es paralela al eje Z, por lo tanto yo sé que tiene componente en el eje Z. Esta línea de aquí, que llegaría a ser la misma de aquí, y llegaría a ser la misma que está acá, es paralela al eje Y, por lo tanto sé que esta fuerza también tiene componente en el eje Y. Y esta línea de aquí, que es igual a la línea que está acá, y básicamente sería igual a la línea que está acá, sería mi componente en el eje X. En este caso esta fuerza 2 tiene componentes en los tres ejes, y ahora vamos a dibujarlas. Siempre las componentes desde el origen hasta donde choque con el eje X. En este caso choca acá, entonces sería de aquí hacia acá mi fuerza en el eje X. Con mi fuerza en el eje Y vamos a hacer lo mismo, desde el origen, todo desde el origen hacia en este caso hacia la derecha, porque acá cortan a la fuerza, ¿sí? Desde el origen hacia la derecha sería mi fuerza en el eje Y. Y ahora me van a decir, pero si el eje Z no lo corta ninguna fuerza. Efectivamente, va a haber casos así, pero yo sí sé que tiene componente en el eje Z, debido a que yo sí veo líneas paralelas al eje Z. Con tal que vea una línea paralela al eje Z, yo sé que esta fuerza tiene componente en el eje Z. Lo que yo debo hacer en estos casos, cuando no veo que gráficamente me choca la fuerza, tengo que identificar las líneas que son paralelas al eje Z. En este caso, este punto sería igual que este punto de aquí, sería igual que este punto de aquí, sería igual que este punto que está acá. Entonces, si yo veo mi componente en el eje Z, si este es mi origen, porque este punto de aquí es igual de acá, ¿hacia dónde se va? Hacia abajo. Entonces mi componente en el eje Z también la dibujo hacia abajo, ¿sí? Porque me imagino que este es mi origen, o este es mi origen, o este es mi origen. En los tres casos, la componente ¿hacia dónde se va? Hacia abajo, ¿sí? Entonces mi fuerza en el eje Z iría hacia abajo con esta misma longitud. Entonces yo dibujo mis componentes en el eje Z, en el eje X y en el eje Y. Ya tengo las componentes, ¿sí? Esta es una parte muy importante. Si aquí hacemos algo mal, el resto nos va a salir mal, ¿sí? Ahora separamos los triángulos. Recordemos, estos triángulos de aquí siempre son triángulos rectángulos, ¿sí? Es decir, que hay un ángulo de 90 grados. Aquí no hay fórmula. Aquí, por ejemplo, en el triángulo de color azul, ¿por qué yo digo que hay un triángulo rectángulo? Porque este es fuerza en el eje X y este es una fuerza en el eje Y. Recordemos que el ángulo entre ejes es de 90 grados. Este es un eje y este es otro eje. Entonces aquí está el ángulo recto de 90 grados, ¿sí? Es muy importante identificar dónde se ubica este ángulo recto, porque a veces la figura no me hace entender muy bien. Por ejemplo, gráficamente pareciera que el ángulo recto está aquí, pero realmente el ángulo recto está acá. ¿Por qué? Porque mi componente en el eje X está aquí y mi componente en el eje Y está acá. Entonces el ángulo entre componentes es de 90 grados. Ahora vamos con mi triángulo de color rojo, en donde se ubica el ángulo recto. El ángulo recto siempre se va a formar con la componente en el eje Z, que en este caso sería este de aquí, esta línea que está acá, y la diagonal. Recordemos que estos dos triángulos van a compartir una diagonal. Esta diagonal con el lado Z forma el ángulo recto, es decir, el ángulo de 90 grados. Siempre va a estar entre el eje Z y la diagonal, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque la diagonal se encuentra en el plano XY y el eje Z es perpendicular al plano XY, ¿sí? Entonces yo sé que el ángulo recto está aquí, un ángulo de 90 grados. Entonces, una vez que yo identifique dónde se encuentra mi ángulo recto, yo debo identificar los lados de los dos triángulos. Este sería, para el triángulo de color azul comenzamos, este sería mi fuerza 2 en el eje X, este sería mi fuerza 2 en el eje Y esta sería, esta diagonal que comparten los dos triángulos, siempre la vamos a llamar F'. Entonces, eso es con respecto a mi triángulo de color azul. Vamos con mi triángulo de color rojo. Esta sería mi diagonal F'. Este sería mi fuerza en el eje Z y este de aquí sería mi fuerza total. Entonces, separo los triángulos, ¿sí? Aquí ve, ángulo recto. La diagonal sería fuerza prima, sería este lado de aquí, fuerza prima. Mi fuerza 2 en el eje Z, mi fuerza 2 en el eje Z. Y esta línea de aquí sería mi fuerza de 800 libras, ¿sí? Y para mi triángulo de color azul, así mismo. Fuerza 2 en el eje X, sería este lado de aquí. Luego que sigue, fuerza 2 en el eje Y, fuerza 2 en el eje Y. Aquí está el ángulo recto que les había comentado anteriormente. Y la fuerza prima, que sería la diagonal. Esto es lo primordial, con esto yo debo trabajar. Esto de aquí es importante sacarlo bien.
Entonces todo esto lo pasamos al documento, mi fuerza 1 con su respectivo triángulo y mi fuerza 2 con sus respectivos triángulos, ¿sí? Ahora vamos a proceder con lo que es el cálculo de las componentes de la fuerza 1. Entonces para mi fuerza 1 nos vamos al triángulo de la fuerza 1. Cuando yo tengo, yo tengo este triángulo y su dirección está dada mediante este triángulo conocido como triángulo pitagórico, yo debo aplicar lo que es la semejanza de triángulos. Entonces, ¿cómo cojo? Cojo un lado del triángulo grande, fuerza 1 en el eje Z, sobre el mismo lado, pero del triángulo pequeño, que sería sobre 3, es igual a, cojo otro lado del triángulo grande, que sería 500 libras, sobre el mismo lado, pero del triángulo pequeño, que sería sobre 5. Entonces planteo esta relación que está acá. Despejo mi fuerza 1 en el eje Z, por lo que este 3 que está dividiendo pasaría a multiplicar. Y tendría que mi fuerza 1 en el eje Z va a ser de, esperen un ratito, este de aquí no debería estar aquí, pero bueno, se me adelantó. Ya, ahí sí. Entonces despejo mi fuerza 1 en el eje Z, así que me va a quedar 3 por 500 libras dividido para 5 es 100 libras. Multiplico 3 por 100, me da 300 libras. Una vez que yo determine la componente, yo debo saber si esta componente realmente es positiva o negativa. Y es muy importante, es por eso que yo identifiqué las componentes. En este caso estoy hablando de mi fuerza 1 en el eje Z y tengo que fijarme en la componente. Entonces recordemos, esta componente va desde el origen hacia arriba. ¿Qué está haciendo? Se está acercando hacia el eje Z. Cuando una componente se acerca a uno de los ejes, significa que es positiva. Entonces este valor queda como más. Así que seguimos. Ya calculamos mi fuerza 1 en el eje Z, ahora sería mi fuerza 1 en el eje Y. Entonces, así mismo, aplicando la semejanza de triángulos, cojo un lado del triángulo grande, que sería mi fuerza 1 en el eje Y, sobre el mismo lado, pero del triángulo pequeño, sería sobre 4, es igual a este lado del triángulo, que sería 500 libras, sobre el mismo lado, pero del lado pequeño, que sería 5. Planteo la relación así mismo. Despejo mi fuerza 1 en el eje Y, por lo tanto este 4 que está dividiendo pasaría a multiplicar y tendría 4 por 500 libras dividido para 5 es 100 libras. Multiplico estos dos valores y tengo que mi fuerza 1 en el eje Y es de 400 libras. Asimismo debo ver si este valor es positivo o negativo. Para eso me fijo en la componente, en este caso mi fuerza 1 en el eje Y. Entonces da desde el origen hacia la derecha. ¿Qué está haciendo? Se está acercando hacia el eje C, hacia el eje Y. Por lo tanto, cuando una componente se acerca hacia su eje, significa que es positiva. En este caso, mi fuerza 1 en el eje Y es positiva. Así que queda como más. Perfecto. Vamos ahora a lo que sería mi fuerza 1 en el eje X. Recordemos que toda fuerza tiene componente en los tres ejes. En este caso, como no hay componente en el eje X, ¿qué digo yo? Que mi fuerza 1 en el eje X es de 0 libras. ¿Sí? Entonces, ahora vamos con la siguiente parte, que sería el cálculo de las componentes de la fuerza 2. Ya terminamos con la fuerza 1, sacamos sus tres componentes. Ahora vamos con la fuerza 2. Asimismo, nos vamos con los triángulos. Y en este caso, yo debo calcular mi fuerza 2. Mi fuerza 2 en el eje Z, mi fuerza prima, mi fuerza 2 en el eje Y y mi fuerza 2 en el eje X. Estas cuatro variables siempre tendré que calcularlas, ¿sí? Entonces comienzo con el triángulo, generalmente se empieza con el triángulo que tiene el ángulo azimutal. ¿Por qué? Porque este triángulo siempre tiene tres datos, 800 libras, 45 grados y este ángulo recto que es de 90 grados. Recordemos que todo triángulo, para poder resolverlo, necesito conocer tres de sus datos. Entonces, este triángulo tiene tres lados y tres ángulos. Yo conozco tres datos de estos, así que puedo resolverlo. Mientras que aquí solo conozco dos datos, solo el ángulo de 30 grados y este ángulo de 90 grados. Por lo tanto, todavía me falta un dato para poder resolver. Por eso es que nunca comienzo con el triángulo de color azul. Muy bien, entonces debo calcular estas dos componentes y me dan el ángulo. Entonces, cuando me dan el ángulo es otro proceso. Debo aplicar las funciones trigonométricas seno y coseno, ¿sí? Entonces, seno de 45 grados sería mi fuerza 2 en el eje Z sobre la hipotenusa, que sería 800. Entonces, planteo la ecuación. Mi fuerza 2 en el eje Z debe estar en el miembro izquierdo porque debo despejarla, así que antes de despejar todo lo que está a la derecha pasa a la izquierda y todo lo que está a la izquierda pasa a la derecha. Despejo mi fuerza 2 en el eje Z, por lo tanto las 800 libras que está dividiendo pasa a multiplicar y tendría 800 libras por seno de 45. Ahora, el seno de 45 es 0.707, multiplico estos dos valores y mi fuerza 2 en el eje Z es de 565.685 libras. Esta es una de mis componentes, entonces debo fijarme en el signo, a ver si es positivo o negativo. Para eso me voy a mi diagrama
Entonces me fijo mi fuerza 2 en el eje Z. ¿Qué está haciendo mi componente? Desde el origen va hacia abajo. ¿Qué está haciendo? Se está alejando del eje Z, se va hacia abajo. Por lo tanto, cuando una componente se aleja del eje, yo sé que es negativa. Realmente mi fuerza 2 en el eje Z es de menos 565.685 libras. ¿Sí? Vamos ahora con mi otro lado, con mi otra componente del triángulo, mi fuerza prima. Ya apliqué la función seno, debo aplicar la función coseno. Coseno de 45 grados, que es igual al cateto adyacente, que sería mi fuerza prima sobre la hipotenusa, que sería 800 libras. Planteo la ecuación asimismo. Como debo despejar mi fuerza prima, todo lo que está a la derecha pasa a la izquierda y todo lo que está a la izquierda pasa a la derecha. Despejo mi fuerza prima, así que estas 800 libras que están dividiendo pasarían a multiplicar. Y tendría que fuerza prima es igual a 800 libras por coseno de 45 grados. Reemplazo el coseno de 45 grados, multiplico estos dos valores y tengo que mi fuerza prima es de 565.685 libras. Recordemos que esta fuerza prima me representa la diagonal. Esta diagonal siempre la vamos a poner con valor positivo, ¿sí? Porque no me interesa su signo. Esta no tiene signo además, simplemente tomamos su valor positivo siempre, ¿sí? Este nunca vamos a decir si es positivo o negativo, porque esta siempre vamos a tomar como positivo, debido a que no es ninguna de las componentes. Muy bien, entonces, ¿por qué calculé f'? Porque si nos damos cuenta, una vez que yo tenga f', recordemos que este lado de aquí es igual a este lado de acá. Este f' es lo mismo para los dos, entonces ya tengo este valor que sería f', el ángulo de 30 grados y este ángulo de 90 grados. Es decir, que de este triángulo ya conozco tres datos, significa que ahora sí puedo resolver este triángulo. Entonces debo calcular estas dos componentes y me dan el ángulo. ¿Qué debo hacer? Aplicar las funciones trigonométricas seno y coseno. Entonces seno de 30 grados es igual a mi fuerza 2 en el eje Y sobre mi fuerza prima. Entonces planteo la ecuación, primer paso, planteamos la ecuación. Ahora que sabemos la ecuación, debo despejar mi fuerza 2 en el eje Y, por lo tanto, antes de despejar todo lo que está a la derecha pasa a la izquierda y todo lo que está a la izquierda pasa a la derecha. Despejando mi fuerza 2 en el eje Y, por lo tanto mi f' que está dividiendo pasaría a multiplicar y tendría que mi fuerza 2 en el eje Y es fuerza prima por seno de 30 grados. Reemplazamos cada uno de estos valores. Mi fuerza prima 565.685 libras, seno de 30 grados 0.5. Multiplico estos dos valores y tengo que mi fuerza 2 en el eje Y es de 282.843 libras. Ahora debo ver si esta componente realmente es positiva o negativa. Para esto me voy a mi diagrama y reviso mi componente. Mi fuerza 2 en el eje Y va desde el origen hacia la derecha. ¿Qué está haciendo esta componente? Se está acercando hacia el eje Y. Por lo tanto, cuando una componente se acerca a uno de los ejes, se considera positiva. Así que mi fuerza 2 en el eje Y es positiva, así que la dejo con el signo que está. Ahora calculo la otra componente. Entonces ya apliqué la función seno, ahora aplico la función coseno. Coseno de 30 grados es igual al cateto adyacente, que sería mi fuerza 2 en el eje X, sobre la hipotenusa, que sería mi fuerza prima. Planteo la ecuación. Asimismo debo despejar mi fuerza 2 en el eje X, pero eso tiene que estar en el miembro izquierdo para poder despejarla. Entonces, antes de despejar, todo lo que está a la derecha pasa a la izquierda y todo lo que está a la izquierda pasa a la derecha. Esta fuerza prima que está dividiendo pasaría a multiplicar y tendría que mi fuerza 2 en el eje X es esa fuerza prima por coseno de 30 grados. Reemplazo estos dos valores. Fuerza prima 565.685 libras, coseno de 30 grados 0.866. Entonces mi fuerza 2 en el eje X es de 489.898 libras. Ahora me fijo en este valor y debo ver si es positivo o negativo realmente, porque esto es solo la magnitud. Entonces me voy a mi diagrama y me fijo en la componente. Mi fuerza 2 en el eje X va desde el origen hacia acá. ¿Qué está haciendo esta componente? Se está acercando hacia el eje X, por lo tanto esta componente es positiva. Entonces queda con signo positivo. Y ahora que ya tenemos nuestras dos fuerzas, de las dos fuerzas ya tenemos todas sus componentes. Ahora sí podemos sumar. Ahora que tenemos las componentes de las dos fuerzas, procedemos a la suma. Entonces podemos hacer el cálculo de las componentes de la fuerza resultante, ¿sí? Entonces recordemos que algebraicamente la fuerza, ¿a qué va a ser igual? A mi fuerza 1 más mi fuerza 2. Entonces reemplazamos cada una de estas variables. Mi fuerza 1, ¿cuánto era? Las ordenamos. Recordemos que mi fuerza en el eje X sería la componente Y, mi fuerza en el eje Y la componente en J y mi fuerza en el eje Z la componente en K. Tanto para la fuerza 1 como para la fuerza 2. Aquí está mi fuerza 1. Entonces 0I más 400J más 300K. Sí, esta sería mi fuerza 1. Incluso agrupémosla para que se vea un poco más amigable con la vista. Asimismo esto es libras.
Recordemos que esto es libras, ¿sí? Más, esta también le vamos a agrupar, esta sería mi fuerza 2, ¿sí? Entonces, una vez que nosotros tengamos las componentes, nosotros ordenamos fuerza, que va a ser igual a mi fuerza 1 más mi fuerza 2, ¿sí? Simplemente ordenamos, recuerden, fuerza en X, fuerza en Y, fuerza en Z, fuerza en X, fuerza en Y, fuerza Z, sería de la fuerza 1 y sería de la fuerza 2. Ahora que tenemos esto, recordemos que ya vimos esto en los ejercicios anteriores, debemos sumar las componentes, I con I, J con J y K con K, ¿sí? Entonces sumamos I con I, 0 más 489.898 más 400 más 282.843 más 300 menos 565.685K, ¿sí? Y esto igualmente, no le he puesto, pero bueno, esto es libras, ¿sí? Entonces realizamos la respectiva suma y resta dependiendo del caso y tengo los siguientes valores, ¿sí? Entonces esta es mi fuerza que me está pidiendo el ejercicio, pero recordemos que el libro siempre pide con 3 cifras significativas. ¿Qué quiere decir esto? Los 3 primeros números y el resto borro. Antes de borrar me fijo en la primera cifra que voy a borrar. Si este número es mayor a 5, redondeo. Si es menor a 5, no redondeo. En este caso 8 es mayor a 5, así que tengo que redondear. Es decir, después del 489, ¿qué número sigue? El 490. Lo mismo para esa, solo 3 cifras significativas. Como 8 es mayor que 5, tengo que redondear. Después del 682, ¿qué número sigue? Sigue el 683. Finalmente, 3 cifras significativas y el resto borro. Como 6 es mayor que 5, tengo que redondear. Después del 265, ¿qué número sigue? Sigue el 266. Entonces, expresando de la forma correcta, tendría que mi fuerza es igual a 490I más 383J menos 266K libras. Y bueno amigos, con esto concluye el video del día de hoy. Si te gustó el video y más que todo si te sirvió, te invito nuevamente a que te suscribas a mi canal y le des me gusta al video. Cualquier duda o sugerencia es bienvenida en mi canal. Sin nada más que decir, agradezco por la atención prestada a la presente y nos veremos en el siguiente video.